Bueno, ya estamos entonces en conexión con el politólogo Aurelio Argañarás. Vamos a ver si sale al aire la llamada. Tenemos algunos inconvenientes, pero bueno, vamos a intentarlo al menos. Bueno, con el politólogo Aurelio Argañarás, con su columna de los sábados, hoy titulada Balance y Perspectiva. A ver, Aurelio, ¿me escuchás? ¿Cómo te va, Marines? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, parece que sí, que vamos a poder dialogar con este espacio político en el programa. Bueno, hoy titulado, lo decía, Balance y Perspectiva, tu columna. Bien, ¿tenemos que empezamos? Sí, dale, empezamos. Bueno, la distancia que media entre el poder económico, pensemos en Telefónica, Techin, las empresas de energía, Shell, digamos el grupo Clarín, y Juntos por el Cambio, o su comandante en jefe, que es el PRO, él que prácticamente es igual a cero. Entonces, cuando se plantea esta cuestión de triunfo-derrota, creo que debe ser interpretada como si, digamos, el autor intelectual mafioso de un crimen, el encargado de ejecutarlo, le llevara el mensaje de que la víctima que debía ser asesinada tiene una herida en el pie. Entonces, claro, evidentemente la bala la recibió la víctima, claro, pero el propósito de la maniobra, lo que pretendía el mandante, que es matar al destinatario, ha fracasado. Creo que esa imagen sirve para entender por qué hemos estado todos estos días con ese debate un poco absurdo sobre triunfo-derrota. Donde se han dicho muchas cosas, se ha dicho, por ejemplo, y algún sentido tiene, que no es lo mismo perder 4-1 que 4-3, pero creo que el fondo, se ha dicho, también lo dijo Alberto Fernández en el discurso, que es un triunfo no darse por vencido, también es verdad, pero lo fundamental del asunto, me parece a mí, es que lo que ha sido derrotado es la tentativa de que las elecciones llevaran a una situación en la cual el gobierno se viera obligado a cambiar de rumbo, que es lo que pretenden en realidad el gran establishment, los núcleos de poder económico concentrados del país. Eso se presume, aunque no es seguro obviamente, que habría sido posible imponerlo con un resultado electoral catastrófico como el de las PASO o peor. Bueno, eso no ocurrió. Hubo una remontada, como se dice, en la provincia de Buenos Aires. Hubo 2 o 3 provincias donde se revirtió la situación, y además, aunque desde el PRO han tratado de disimular un poco la cuestión, han perdido la mayoría en el Senado de la provincia de Buenos Aires, han quedado empatados allí en 15-15, con lo cual, como ocurre en todos los senados del mundo, el presidente del Senado desempata, que es la Magario, con lo cual Kicillof ha dejado de depender de arreglos parlamentarios para una cantidad de medidas, y han perdido en Cava, con esto de que en lugar de superar el 50%, Vidal solo obtuvo el 47%, cosa que, claro, numéricamente los resultados de la Cava y son
apabullantes, 47 contra 25, y la verdad que no está como para hablar como para preguntarse quién fue vencido o quién ganó, pero lo concreto es que ese resultado ha determinado que el PRO pierda los 2/3 que tenía la legislatura de Cava, con lo que eso implica en el tratamiento de cierto tipo de leyes o de resoluciones. Entonces, pero lo fundamental es que los resultados no han servido para digamos, desarticularlo al gobierno, para sumirlo en una crisis interna seria y obligarlo a un cambio de rumbo. Se dijo ya antes de las elecciones del 14 de noviembre que después de las PASO hubo tentativas para ofrecerle el cielo y el más amplio respaldo a Alberto Fernández si rompía con Cristina. O sea, si Alberto Fernández decidía suicidarse y quedar prisionero del poder económico, de los núcleos de poder y obviamente de Juntos por el Cambio. O sea, dejaba de ser lo que hasta ahora ha sido, con sus aciertos y errores, el Frente de Todos, un cambio de rumbo respecto de lo que gestionó Macri en los 4 años fatídicos que lo tuvimos que soportar. Entonces creo que el resultado, en definitiva, establece una situación en la cual las elecciones quedan atrás y de alguna manera se abre la posibilidad de que el gobierno recomponga su relación con las grandes mayorías, supere en mayor medida su respaldo, el respaldo menguado, pero mejor que el de las PASO que obtuvo en las elecciones del 14 de noviembre. Obtuvo más, sí. Y la situación se desbalancee contra el establishment y contra las aspiraciones de Juntos por el Cambio. O sea, se produjo un desbalance en los próximos meses, en el próximo tramo que va de acá al 2023, a favor del gobierno y del movimiento nacional y popular. Y eso creo que los intelectuales o los politólogos, digamos, del campo oligárquico imperialista, y saben perfectamente que es una posibilidad. Lo saben por dos cosas. Lo saben porque es evidente, lo sabemos todos, no es ningún secreto, que podríamos, y después voy a explicar por qué estoy usando el condicional, sí, podríamos estar saliendo de la pandemia. Y la pandemia ha sido clave en los resultados electorales que hemos vivido tanto en septiembre como en noviembre. Y podríamos estar saliendo. No se puede asegurar que sea así, porque, bueno, hemos visto nuevas olas en Europa después que la situación parecía superada, y no se puede descartar absolutamente que tengamos una nueva ola en algún momento en la Argentina, pero hay muchas cosas que juegan a favor nuestro, como por ejemplo que se viene el verano, una época donde el virus se ve que trabaja a desgano, y además el proceso de vacunación crece firmemente. Mi punto de vista es que con la vacunación de los más pequeños de alguna manera se va cerrando el círculo de la creación de una inmunidad generalizada. Claro, falta la propagación, digamos, sí. Claro, y afortunadamente todo eso se ve en el marco de una situación favorable para la Argentina, ya que tenemos tantas cosas en contra, tenemos a favor
que no tenemos un público antivacuna numeroso, como es lógico, hay antivacunas en la Argentina, pero constituyen una minoría no significativa con relación a los índices que vemos en Estados Unidos y en países europeos, donde en Estados Unidos se habla hasta, en algunos estados, hasta de un 40% de gente que no quiere vacunar. Es una cosa muy loca. Bueno, afortunadamente ese problema no lo tenemos y podríamos entonces quizás estar saliendo de la pandemia en forma definitiva. No quiere decir que no pueda haber más casos, pero ya, digamos, sin que tengan una incidencia tan significativa sobre los internalizaciones y sobre los muertos y sobre la actividad económica como para que sean un elemento paralizante. El virus va a seguir existiendo y en consecuencia, así como en algunas otras enfermedades dependemos de estar vacunados o no, en este caso me parece a mí, no soy médico, pero me parece a mí que vamos a tener que vivir atentos a los procesos de vacunación. En ese punto además, hay una noticia que realmente es muy buena para el país y que conjuga los dos planos, el plano económico y el plano sanitario, que es que, según se dice, estaríamos en el primer trimestre fabricando la vacuna argentina. Interesante, sí. La verdad que es un cambio fenomenal. Claro. Por un lado muestra la capacidad científico-tecnológica del país y por otra, en el sentido económico, significa un ahorro millonario en importaciones. Ya significaba un ahorro fabricar en la Argentina vacunas registradas por firmas de otros países. En el caso de que sea una vacuna argentina, no solamente el ahorro de importaciones es total, sino que inclusive se puede pensar en atender el mercado latinoamericano y obtener divisas de la venta de vacunas. También. Bueno, o sea, con esto ya estoy ingresando en el plano de las perspectivas, donde creo que la perspectiva del gobierno depende fundamentalmente de lo que haga de acá en más. Si las elecciones van a quedar atrás, va a haber, por supuesto, algunas dificultades que superar en el plano legislativo, particularmente en el caso del Senado. De todos modos, en el Senado no se tenían los 2 tercios, que es algo fundamental desde el punto de vista del manejo de algunas cuestiones. Se pierde la mayoría propia, el quórum propio, mejor dicho, pero se conserva una representación cuantiosa y además aparentemente hay posibilidades de que se puedan asociar aliados como para que el gobierno no vea afectada su gobernabilidad. En el campo económico, el campo económico padece cierto grado de estancamiento de los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. Las 7 P de Egipto, de los 4 años de Macri, y sobrellovido la pandemia. O sea, una situación donde se acumulan problemas y hemos llegado a una situación de debilidad muy grande, y sobre todo a índices de marginación social que yo no tengo ningún problema en calificar de pavorosos, porque pensar en el 40 o el 42% de población bajo la línea de la pobreza es realmente terrible. Pero todos los índices económicos, aunque no se han trasladado todavía o no se advierten en la vida cotidiana de una cantidad muy grande de gentes, sobre todo de los sectores de las clases medias bajas y de los sectores que han sido marginalizados estos últimos años en la sociedad,
no sé, no ha repercutido todavía eso, pero todos los índices económicos, ya incluso antes de las elecciones, venían arrojando datos prometedores. Esta semana la capacidad instalada que usan el sistema industrial tuvo un índice del 66,7%, y es solamente ese índice significa que estamos solamente a 2,5% del máximo histórico. O sea, es un índice de utilización de la capacidad industrial instalada muy alto, muy interesante, y que además aparentemente no ha encontrado de ninguna manera todavía el techo. O sea, casi todas las ramas de la producción agropecuaria y de la industria están en alza. Entonces, se ha recuperado trabajo registrado en una medida importante, pero que todavía no alcanza a alterar el cuadro de catástrofe. Y en realidad todo podría decirse que todo pinta bien si no fuese que todavía tenemos enfrente las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que son, creo que, el hueso más duro de roer que tiene el gobierno enfrente. Sí. Ahora, aparentemente el gobierno no está dispuesto a hacer lo que dijo Macri que haría él, arreglar en 5 minutos, o sea, pedirle que el fondo diga que lo que quiere y decir, bueno, dónde hay que firmar. El gobierno quiere hacer una negociación dura. Hay opiniones de gente seria, como por ejemplo el economista y docente universitario José María Rinaldi, que cree que se puede llegar a un acuerdo sin ajuste. Rinaldi no, por lo menos en lo que yo he leído, no he podido hablar con él, pero no precisa, quizá no se pueda todavía precisar cuál sería la fórmula para llegar a eso, pero hace algunas consideraciones que son razonables sobre la posición conflictiva que tiene el fondo en esta negociación. Por un lado, tiene el 65% de todos sus créditos concentrados en la Argentina. O sea, tiene comprometido una cuota muy alta de su crédito en la Argentina. Y es público y notorio, no lo ignora nadie en el mundo que esté en el mundo de las finanzas, que se violaron las normas del Fondo Monetario para otorgarle a la Argentina ese crédito, y se violaron no una, sino varias normas. Se permitió, por ejemplo, que el país financiara, como el propio Macri lo ha confesado, la fuga de divisas con el préstamo, del cual no se invirtió productivamente un solo dólar. Y por otra parte, entonces el fondo tampoco puede llevar la cuestión a límites en los cuales la obliguen a la Argentina a declarar el default, porque va a estar, en ese caso el fondo también va a estar en problemas. No vamos a ser solamente nosotros los que estemos en problemas, el fondo también va a estar en problemas. Por otra parte, o sea, esa sería la reflexión de Rinaldi, que me parece razonable, pero además algo que no se dice o se dice poco, es que una de las cuestiones que siempre ha formado parte de las exigencias del fondo, el famoso equilibrio fiscal, o sea, la reducción del déficit fiscal. Y lo que yo estoy señalando que no se dice es que la reducción del déficit fiscal no solamente se puede lograr gastando menos, sino también se puede lograr recaudando más. Y es difícil imaginarse
que si el gobierno resolviera que para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario de un déficit, voy a poner una cifra arbitraria, del 2,5%, en realidad lo que se está previendo es una disminución del déficit desde acá al 2025, aparentemente en las conversaciones. Pero si esa fuera la pauta, el gobierno, no creo que el fondo se opusiera a que el gobierno logre ese objetivo de una reducción del déficit sobre la base, por ejemplo, de un impuesto a la riqueza y de una alícuota mayor a los pools de sombra, a los pools de siembra dedicados a la soja. No se ven razones por las cuales, si ese fuese el camino, el gobierno vaya a encontrar la oposición del fondo. Por supuesto que va a encontrar la oposición del establishment, de los multimillonarios de la Argentina, que se resistieron a pagarlo por única vez, y que si esa fuese la salida, lo van a tener que pagar por lo menos por una cierta cantidad de años. Pero es una solución técnicamente posible. Por supuesto que es necesario reunir coraje, determinación política y digamos, una lucha por embanderar detrás de ese objetivo a todo el pueblo argentino. Pero eso no significa que no sea posible. Bueno, y por último, yo diría que de desarrollo de estas cuestiones va a depender el próximo tiempo, y que algunas cosas inclusive hasta las podríamos empezar a visualizar si se resuelven bien. Podríamos empezar a visualizar un cambio de ánimo en la opinión pública, en las grandes mayorías, después del primer trimestre del año que viene. Porque si realmente logramos superar la pandemia, es posible también que tengamos otro clima económico. Por supuesto, eso no resuelve los problemas de fondo de la realidad argentina, que no se resuelven o no se encaran desde hace muchísimo tiempo. Yo diría que el país perdió el rumbo de un sendero de lucha por la autonomía nacional, por la liberación nacional, con la caída de Perón en 1955, y que después eso, un programa de liberación, no lo hemos vuelto a tener. Tenemos todavía ausente al Estado como eje motorizador fundamental de la economía, lo que se llama el Estado empresario, y eso es una realidad sin la cual es muy difícil que podamos proyectar un desarrollo del país a largo plazo, porque el sistema monopólico que ha denunciado en estos días Claudio Lozano y que otros economistas también vienen señalando, que les permite manejar a discreción los precios de rubros clave de la economía, como es por ejemplo el caso del acero, es algo que no ocurría cuando ciertos resortes económicos estaban en manos del Estado. Claro. Eso es un aspecto, sí. Es un aspecto sin el cual no se puede pensar en una estabilización virtuosa a largo plazo del país. Y el otro aspecto, o la misma cuestión, pero en el plano político, es que impulsemos un proceso de reconstrucción de las fuerzas políticas nacionales. Bueno, en ese sentido yo haría un comentario considerando interesante que Alberto Fernández haya señalado en su discurso que para el 2023 hasta el último concejal y el presidente de la República van a ser elegidos por
por el pueblo argentino en las PASO. Que si realmente eso se cumple, sería una medida extraordinaria de democratización de nuestra vida política, que fue uno de los puntos oscuros del kirchnerismo. El kirchnerismo no llevó adelante eso, sostuvo una verticalidad cerrada, donde desde el Instituto Patrio, desde la Casa Rosada, se decidía desde el más importante hasta el último candidato, y eso ha dificultado que se recree la política al nivel, digamos, de la militancia de base del movimiento nacional, creando una pirámide de líderes que cuenten con el respaldo de sus localidades, de sus territorios. Ese proceso es un proceso que necesitamos vivir, y que curiosamente lo coloca de pronto en esa cuestión, no me refiero en el sentido general, lo coloca de pronto a Alberto Fernández a la izquierda de Cristina Kirchner. No es la primera vez que vemos algo así, para sorpresa de los que suelen pensar las realidades en la Argentina en términos de derecha e izquierda. La corriente de la cual yo formo parte siempre ha sostenido que en realidad acá la divisoria de aguas es patrio-colonia y no izquierda-derecha. Para sorpresa de esa gente, en algún momento vimos en el primer gobierno de Cristina Kirchner, vimos que la CGT de Hugo Moyano salía con el planteo de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Esa propuesta colocaba a la CGT, sean cuales sean el juicio que se tenga sobre sus dirigentes, también a la izquierda del gobierno de entonces. De modo que conviene tener en cuenta ese tipo de cuestiones para no hacer juicios ligeros sobre la política argentina en base a esquemas que tienen valor en Europa o en Estados Unidos, claro, pero que en la periferia semicolonial no sirven, claro, para determinar, claro, quién es quién. Claro. ¿No? Bueno. Porque sí. A lo mejor en un país europeo tendríamos que considerar que Del Caño es un izquierdista, pero en la Argentina en realidad es un pro-imperialista de izquierda, por su práctica política. Y en general la izquierda ha enarbolado como una bandera orgullosa durante muchísimos años el representar la fracción de la sociedad más consciente, más estudiosa, más profunda en el análisis de los problemas. Y bueno, y nosotros tenemos una pseudo izquierda que no entiende cosas elementales como la diferencia entre Macri y Alberto Fernández. Entonces acá hace falta pasarse el plumero por la cabeza y pensar con originalidad cuáles son nuestros problemas. Bueno, gracias Aurelio por tu análisis, y bueno, nos estamos escuchando el sábado. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Una banca nacional, los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el